Hola, bienvenidos a Matemáticas con Gabriela. Hoy vamos a hablar sobre el mínimo común múltiplo de fracciones, pero no va a ser un video en el que nada más de la fórmula o ni siquiera que nada más la analicemos. Yo del mínimo común múltiplo de fracciones no sabía hasta hace 2 meses a raíz de un comentario de un suscriptor. Por cierto, gracias Claudio, saludos, que me puso unos ejemplos sobre fracciones, me habló del mínimo común múltiplo de fracciones. Yo, como les digo, nunca lo había utilizado, pero me puso el reto de a ver cómo lo harías, cómo vas a sacar la fórmula general para cualesquiera fracciones que tengas, obtener su mínimo común múltiplo. Y bueno, pues me puse un poco a jugar con los números, a ver qué necesitarían. Y este video es compartir justamente ese camino. ¿Por qué? Porque hay veces que nos enfrentamos a cosas que no nos han enseñado en la escuela, que no hemos escuchado, pero que a lo mejor tenemos ya las herramientas, ¿no? En el caso del mínimo común múltiplo, ya con los videos que tenemos en este canal, pues ya sabes lo que es un múltiplo, el mínimo común múltiplo, o sea, lo hemos desmenuzado, hemos visto cómo usar los números primos para ello, hemos trabajado con fracciones. Entonces, yo creo que si ya tienes esas bases, puedes obtener ese mínimo común múltiplo de fracciones analizando las características que debe tener. Entonces, vamos a caminar si tú quieres, por ejemplo, poner pausa ahorita en el video y primero intentarlo y ya después ver el video, eso sería una excelente estrategia porque realmente las herramientas que se necesitan para sacar esto del mínimo común múltiplo de fracciones son básicas, como mencioné, ya están en este canal. Y ese ejercicio de razonamiento, de enfrentarnos a ese reto, a ese problema y saber que lo podemos resolver, aunque de repente nos vayamos por un camino, no funcione, o hagamos una fórmula que digamos, es esta, y la empezamos a probar y de repente encontramos un número con el que no. Esos caminos son muy interesantes y cuando llegamos por fin al resultado es muy gratificante también y nos damos cuenta de que realmente las matemáticas no son tan complicadas como hemos creído muchos han tenido esa idea toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación con este video. Si quieres, ve ahorita al principio para que te quede bien claro a qué nos referimos con mínimo con un múltiplo de fracciones. Inténtalo y después ves el resto para ver si llegamos al mismo resultado, a lo mejor por caminos diferentes. Eso también se puede dar y es muy interesante. Vamos para allá. Muy bien. A ver. Vamos a recordar rápidamente estos conceptos para poder lanzarnos al mínimo común múltiplo de fracciones. Si tenemos, por ejemplo, los números 10, 12 y 8, ¿cuáles son los múltiplos de 10? Pues 10, 20, o sea, todos los números que obtenemos multiplicando el 10 por otro número entero. En este caso vamos a usar los números naturales. Entonces nos quedamos en el lado de los positivos. Del 12 son 12, 24, 36, etcétera. Del 8 son 8, 16, 24, etcétera. Entonces, un múltiplo en común es el que de repente van a compartir los tres listados de múltiplos y el mínimo pues va a ser el más chiquito. El primero que aparezca, ese va a ser el mínimo común múltiplo. A partir de ahí van a aparecer otros múltiplos, pero siempre más grandes, que de hecho van a ser múltiplos del mínimo común múltiplo. Todo eso lo hemos ya analizado en videos anteriores. Ahora, para sacar el mínimo común múltiplo de estos números, puedo hacer la formación de las líneas con los números. A mí me gusta mucho usar los números primos, así es que lo hacemos así también. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 10, 12 y 8? Pues anotamos todos los factores primos que aparecen, que son 2, 3 y 5, cada uno con la potencia máxima. En realidad todos tienen 1, excepto el 2 que tiene 2 y 3, y la máxima es el 3. Este es el mínimo común múltiplo de 8, 12 y 10. Y si lo multiplicamos para obtener el resultado, bueno, tenemos 5 por 2, 10. Nos queda aquí 2 al cuadrado por 3, que son 4 por 3, 12. Y teníamos un 10, son 120. Este es el múltiplo más chiquito que va a aparecer común a los 3, ¿no? Ahora, una propiedad de ese mínimo común múltiplo es que, pues por ser múltiplo de 10, existe un número existe k en los naturales.
tal que 10 veces k, si multiplicamos acá por 10, nos da 120, ¿no? En este caso, de hecho, va a ser 12. De la misma manera, pues existe un número K1, tal que 12 por K1, pues es 120, y también pasa con el 8. Y por definición de divisibilidad, eso significa justamente que el 10 divide al 120, el 12 divide al 120 y el 8 divide al 120, ¿no? Entonces, los tres números de los que se trata son múltiplos de, perdón, son divisores del 120 y obviamente 120 es múltiplo de los otros porque así se llama, mínimo común múltiplo. Ok, entonces esto es importante tenerlo en mente ahorita. El mínimo común múltiplo es divisible por cada uno de los números a través de los cuales se obtuvo ese mínimo común múltiplo. Bueno, pues vámonos ahora sí con las fracciones. Digamos que tenemos las fracciones, no sé, 2/3, 4/5 y 3/4. ¿Qué es un múltiplo de 2/3? Bueno, pues vamos a ir multiplicando 2/3 por 1, pues nos da 2/3. Vamos a multiplicarlo por 2, por 3, por 4, etc. Eso quiere decir que cada entero lo vamos a poner esta primera, vamos a poner en forma de fracción, pero con un 1 de denominador, y entonces nos va a quedar 4/3. Cuando multiplicamos por 3, pues nos quedan 6/3. Cuando multiplicamos por 4, nos quedan 8/3, etc. Entonces, para sacar múltiplos, para obtener múltiplos, estamos multiplicando por números que están en los enteros positivos, ¿no? En los naturales. Entonces, son 2/3, 4/3, 6/3, 8/3. ¿Cuáles son los múltiplos de 4/5? Pues otra vez multiplicamos por 2, multiplicamos por 3, multiplicamos por 4, etc. Y de 3/4 hacemos lo mismo. Voy a hacer esto chico para que vaya cabiendo todo. 3/4 pues van a ser 6/4, 9/4, 12/4, etc. Estos son los múltiplos de cada fracción. Vamos a encontrar en algún momento, si seguimos multiplicando, vamos a encontrar alguna fracción que sea, vamos a llamarle n entre m, que sea múltiplo de 2/3, que también sea múltiplo de 4/5 y que también sea múltiplo de 3/4. Después vamos a hablar de la característica de esta fracción, sobre todo, por ejemplo, cuando los denominadores, porque decimos, bueno, ¿en qué momento al multiplicar tercios vamos a obtener quintos, ¿no? Y ahí viene justamente el detalle también, ¿no? Y para que aplique a cualquier denominador, no nada más cuando tienen algún factor en común. Pero bueno, hasta ahorita pues nos quedamos en que son fracciones que van a ser múltiplos de 2/3, de 4/5 y de 3/4. Ok, entonces esta fracción n entre m, va a ser igual al mínimo común múltiplo. Vamos a llamar a estas fracciones A, B y C, de A, B y C, ¿no? Nada más por la facilidad de no estar escribiendo 2/3, 4/5, etc. Ahora, nosotros sabemos que el mínimo común múltiplo, es decir, n sobre m, es divisible entre, vamos a empezar con 2/3, al menos entre 2/3, ¿no? Bueno, de hecho entre los tres, entonces empezamos con 2/3. Si hacemos esta división, ya sabemos que terminamos multiplicando 3 por n entre 2 entre n. Ahora, para obtener este mínimo común múltiplo, nosotros multiplicamos por algún número en los naturales, ¿no? Entonces, vamos a llamarle a ese número P.
P en N. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dividimos, vámonos acá. Cuando nosotros dividimos, por ejemplo, el 120, que es mínimo común múltiplo, entre el 10, obtenemos el número por el que hay que multiplicar el 10 para obtener el 120, ¿no? Y ese número por el que estamos multiplicando, bueno, aquí claramente es por los naturales, pero acá cuando estábamos trabajando con las fracciones, también dijimos que estábamos multiplicando únicamente por números naturales. Entonces, esta, esta división, que se traduce en esta otra división con estos productos, tiene que ser un número entero. Ahorita positivo porque estamos trabajando así. ¿Eso qué quiere decir? Perdón, acá abajo es M. Arriba es 3 por N y abajo 2M. Ok. Para que esto sea entero, entonces N tiene que ser múltiplo de 2. Entonces, 2 debe dividir a N. Y 3 debe dividir, no, M, perdón, o sea, 3 debe ser múltiplo de M. Es decir, que M debe dividir a 3. Ajá. ¿Por qué? Porque si N, no, o sea, 3 no divide a 2, eso está claro. 2 no divide a 3, perdón. Lo estoy diciendo al revés. O sea, esta parte no la podemos simplificar, no podemos llegar a una parte entera. Entonces, N forzosamente tiene que ser múltiplo de este 2 para que a la hora de simplificar, digamos que esto es 2H, podemos eliminar el 2 que está multiplicando y dividiendo y nos queda la pura H, ¿no? Como numerador. Y 3M, bueno, el 3 tiene que ser otro número J por M para que justamente podamos quitar la M y nos quede la J. Y esto, acá abajo nos va a quedar un 1 y entonces sí pertenece a los naturales. Si no, no pertenecería. Entonces, de ahí que, déjenme hacer esto chiquito para poder escribir todo junto acá. De ahí que podemos deducir estas dos cosas, que 2 divide a N, o sea, N es múltiplo de 2, 2K es igual a N, y 3 es múltiplo de M, MJ es igual a 3. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto está pasando solamente con la fracción 2/3, pero también se debe cumplir con 4/5. Entonces, cuando acá pongamos el 4/5, vamos a ponerlo de este lado, N entre M entre 4/5. Entonces tenemos 5N entre 4M. Entonces, otra vez, N debe ser divisible por 4 y... no, 5, no, M debe dividir a 5, ¿no? Entonces tenemos ya estas dos características. 2 divide a N y M divide a 3. 4 divide a N y M divide a 5. Y también, pues, si lo extendemos a 3/4, primero va nuestro mínimo común múltiplo, N entre M, 3/4. Entonces tenemos 4N, 3M. Quiere decir que 3 debe dividir a N, en este caso por esta parte, o sea, este 3 es independiente, es de la otra fracción, y M debe dividir a 4. Pero aquí tenemos, o sea, estas tres características, estos tres requisitos para el mínimo común múltiplo, ya nos dicen todo lo que debe cumplir. Si el 2, el 4 y el 3 deben dividir
a n, el 2, el 4 y el 3, que son nuestros numeradores. Voy a ponerlos así. Deben dividir a n. Entonces, n debe ser múltiplo de 2, 4 y 3, o sea, de los numeradores. O sea, n tiene que ser un múltiplo en común de 2, 4 y 3. Por supuesto, puede haber muchos múltiplos en común, pero ¿cuál es el que nos va nos va a hacer la vida más fácil? Pues el mínimo común múltiplo de los numeradores. Eso tiene que ser n, tiene que ser el numerador de nuestra fracción que encontramos como mínimo común múltiplo de a, b y c. Tiene que ser el mínimo común múltiplo de los numeradores porque tiene que ser múltiplo de los tres numeradores. Entonces, podemos escoger un múltiplo en común, pero el que más nos va a facilitar la vida, pues es el mínimo común múltiplo. ¿Y qué tiene que pasar con el denominador? Vamos a ver. Por el contrario, el denominador debe dividir a 3, 5 y 4, que en este caso estamos hablando de nuestros denominadores. Entonces, NM debe dividir a los denominadores. Si M debe dividir a los denominadores, M es un divisor en común de los denominadores. ¿Y cuál es el divisor en común que nos va a facilitar la vida? Pues el máximo común divisor. Bueno, el mínimo común, sí, el 1 siempre es común divisor de todos los números, pero el máximo común divisor, pues nos va a dar esa fracción que combine los denominadores cuando tengan algún factor en común. Entonces, el denominador de nuestra fracción que encontramos como mínimo común múltiplo debe ser el máximo común divisor de nuestros denominadores, porque tiene que dividir a los tres denominadores. De ahí que si tenemos tres fracciones, vamos a poner N1, M1, N2, M2, N3, M3. El mínimo común múltiplo de estas tres fracciones va a ser el mínimo común múltiplo de N1, N2, N3 entre el máximo común divisor de M1, M2, M3. Esta va a ser la fracción que sea el primer múltiplo en común de las tres fracciones. Si nos damos cuenta, ¿qué utilizamos para llegar a esta conclusión? O sea, aunque tú nunca hayas escuchado esto, como fue mi caso hace un par de meses, pues, ¿de qué nos agarramos? ¿Ok? De recordar qué es el mínimo común múltiplo, que viene de los múltiplos. ¿Qué característica cumple ese mínimo común múltiplo con cada uno de los números de donde viene? Entonces, ok, ya tengo eso. Y entonces empiezo paso a paso. Bueno, ¿qué serían múltiplos de las fracciones? Ok, multiplicar por números enteros positivos. Ahorita nos vamos a quedar en positivos. Ok, estos serían, ¿no? Entonces lo empiezo a visualizar. Estos serían mis múltiplos de 2/3, estos serían mis múltiplos de 4/5 y estos serían mis múltiplos de 3/4. Ok. Entonces, cuando yo encuentre esa fracción, que le voy a llamar n entre m mientras no la conozca, pues esa fracción debe ser múltiplo de cada una, lo cual quiere decir que cada fracción lo debe dividir, ¿no? De manera entera. Entonces,
planteo la división y me doy cuenta que tiene que haber este producto, 3 por n, 2 por m. Y para que ese número sea entero, pues entonces n tiene que dividir a 2 forzosamente, porque si en este caso no coincide, a lo mejor pudiera coincidir, pero para que sea en general, n tiene que ser múltiplo de 2. Entonces 2 debe dividir a n, pero eso va a pasar con cada fracción, entonces 4 también y 3 también. Entonces, todos mis denominadores deben dividir a n, o sea, n tiene que ser múltiplo de los numeradores, perdón. Entonces, n, pues me voy con el mínimo múltiplo. Yo ya sé que hay muchos múltiplos en común de números naturales, pero me voy con el mínimo. Entonces, a n lo llamo el mínimo común múltiplo de los numeradores. ¿Y qué tiene que pasar con el denominador? Pues el denominador justamente de esta fracción también queda en el denominador y eso quiere decir que tiene que dividir a 3. Entonces, y bueno, y también va a dividir, en este caso el 3 era mi denominador, cuando el 5 sea mi denominador, entonces también va a dividir a 5 y también va a dividir a 4. Entonces tiene que ser un divisor en común. Y en ese caso, como el 1 siempre estaría, pues más bien voy a buscar el máximo, que no va a pasar del denominador más grande, y entonces nombro al denominador de esa fracción en común, de esta que inicialmente quería encontrar, lo nombro el máximo común divisor. Ahora, con esta fórmula vamos a ver qué pasa con 2/3, 4/5 y 3/4. 2/3, 4/5 y 3/4, que fue como empezamos, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo nos dice, sacamos el mínimo común múltiplo de los numeradores. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de los numeradores? Aquí tenemos 2, aquí 2 al cuadrado y 3. Entonces, eso sería 2 por 3 al cuadrado. Este sería el numerador, ¿no? Que es el mínimo común múltiplo de los numeradores. Y de los denominadores voy a sacar el máximo común divisor. Aquí tengo 3, 5, 2 al cuadrado. ¿Cuál es el número más grande que los divide a todos? Pues 1. Entonces, en este caso, el mínimo común múltiplo es 12 enteros. Yo tengo que multiplicar el 2/3 por un número para obtener 12. En este caso puedo hacer 12 por 3 entre 2. Y bueno, aquí me queda 6 por 3. Si yo multiplico esto por 18, pues si yo multiplico 2/3 por 18, voy a obtener 12. Y así lo puedo verificar para cada uno de estos. ¿Cómo sé que no hay un múltiplo antes, o sea, de estas fracciones? Bueno, de la misma manera como analizamos en los números naturales, ¿no? O sea, si hubiera, por ejemplo, una n en el numerador más chica, voy a mover esto, si hubiera una n más chica, bueno, pues entonces esa n también tendría que ser múltiplo de 2, 4 y 3. Pero nosotros ya encontramos el mínimo común múltiplo, entonces ya no hay otra n más chica, ¿no? Y con el denominador, pues tendría que haber una m más grande que dividiera a los 3 denominadores y ya encontramos el máximo. Entonces, esa es la primera fracción con la que nos vamos a topar que sea múltiplo de las 3 fracciones. Y la fórmula es esta. De hecho, esta fórmula ya justo después me puse a buscar y sí, ya la puedes encontrar así. Pero cuando caminas, cuando andas ese caminito para encontrarlo, tú sabiendo que tienes las herramientas, que son nada más esto, y manejar las fracciones, tú puedes llegar a eso y entonces sabes que puedes tú ir descubriendo cosas y no siempre depender que otros te las den. Platícame qué te parece. A lo mejor de entrada parece un poco complicado porque
para obtener el mínimo común múltiplo de la fracción, también utilizamos mínimo común múltiplo de cada numerador, de cada denominador, pero ya que lo empiezas a separar y sobre todo si lo haces primero con ejemplos concretos y entonces ves claramente quién tiene que dividir a quién, pues se puede facilitar un poco la vida. Ya que tengas, bueno, ya que tienes la fórmula y que te haya quedado claro, inténtalo con varias fracciones. Pueden ser 2, 3, las que tú quieras y, y verifica esto. Lo puedes también verificar haciendo los múltiplos de las fracciones hasta que llegues, por ejemplo, en este caso a 12 enteros e ir verificando que efectivamente es la más pequeña hasta que quede muy claro todo el concepto y todo el mecanismo. Y bueno, pues platícame qué te parece. ¿Qué te parece este camino para descubrir algo que no conocías y que se te plantea como un reto y como un problema nuevo? Eso lo puedes aplicar en muchas cosas. Em, Vamos a ir viendo otros caminos de retos que pueden ir surgiendo. Así es que, bueno, el siguiente, de hecho, yo desde ahora te lo dejo, puedes intentar obtener el máximo común divisor de fracciones. Recuerda qué es el máximo común divisor, cómo funcionan las fracciones e intenta aplicarlo a obtener el máximo común divisor de fracciones. Si te animas y lo logras, déjame saber en los comentarios qué tal te fue, si te quedaste atorado en algún momento, si tienes una hipótesis pero no parece encajar del todo, tú platícame. En un video posterior vamos a también hacer este proceso de descubrimiento del máximo común divisor de fracciones y ahí podrás ver si hubo algo que fallar o te fuiste por otro camino y llegaste al resultado correcto. Así es que bueno, si estos videos te gustan y te ayudan, por favor suscríbete, compártelos, dame like y nos vemos en la próxima.